Esas No son jodía vainas tanto. que uno dice, no puede ser posible que sean tan caraduras. ¿Cómo no se politiza esta vaina si quién más puede meter mano en un momento así si no es el gobierno? ¿Quién más? Porque una cosa es que tú seas un incompetente, que no tengas las herramientas para solucionar la vaina, y otra cosa es que tú le bloquees a los que están echándole bola como pueden de las cosas. Dicen que en esa área de La Guaira no se debería de construir. Literalmente se cayó el país y todavía ustedes siguen con la ladilla. No es que no tengamos recursos naturales o que no haya cómo. Lo que pasa es que se han robado todo durante todos estos tiempos. Que un país, una persona confirma a un influencer que en el gobierno se da mucho de qué hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nadie Nos Llamó. Pero aquí estamos. Bienvenidos. Como bien saben, el episodio anterior se trató acerca de nuestro país de Venezuela, acerca de lo que pasó hace un par de semanas ya, a la fecha que estamos grabando esto, acerca de los terremotos, debo decir, porque fueron dos, para el que no sabe. Hoy, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito acerca de cómo se reconstruye un país a raíz de un terremoto, qué pasa después, que históricamente hablando de nuestro país, qué pasa después de una tragedia, internacionalmente qué pasa después, qué viene después, porque esto no acaba aquí, fueron 39 segundos de tragedia donde edificios cayeron y personas fallecieron, pero hay mucho que hacer a partir de ahora. Se ha estado haciendo muchas cosas el primer día, pero queda todavía mucho trabajo por hacer. Claro que sí. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pues, ¿Todo bien? sí, bien. Igual, seguimos de luto, Bien, como quien dice. seguimos pues, digiriendo esto todavía porque Es bueno, muy no- fácil, es muy difícil, digo, pasar la página. No es nada fácil y no sé si a ustedes les pasa, pero estoy trabajando a veces y me llegan como que esos flashbacks, así como que a pesar de que yo no viví ese trágico momento, pero pues no deja de preocuparte, pues porque es tu gente, es tu país y coño, o sea, es complicado, es complicado. Exacto, y saber todavía que siguen personas ahí fuerte. También recordando que no bajemos la intensidad en cuanto a las donaciones, que sigamos, que no se ha acabado esto, que esto todavía va para largo. Seguir y seguir hasta que... Sí, porque estos son muchos, como dijo Reyes, son muchos años. O sea, eso no es cuestión de que en 2 semanas ya se va a reconstruir las cosas, que ya se va a terminar todo esto. Todo va para largo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que entender eso, pues que estamos ante una situación catastrófica que estamos viviendo y que lamentablemente pues va a tener unas consecuencias negativas sobre todo. Y que bueno, esto es lo que vamos nosotros a intentar hablar sobre cómo se afronta esto para un país. No, y qué fuerte, o sea, es fuerte hablar de esto ya que todavía seguimos en luto y siguen personas ahí, pero también tenemos que tener un poco la cabeza fría para saber que tenemos que avanzar, que el país sigue, que todo sigue y pues que es la mejor solución. Es que también tenemos que ser realistas de que no se ha avanzado lo suficiente no sé, por la situación país, debemos decirlo. O sea, en cualquier otro país del mundo yo creo que ya ni siquiera escombros habrían o qué sé yo, no sé, o yo hubiesen rescatado toda la gente posible. Pero lo que quiero llegar con esto es que sentimos que no ha pasado mucho después de, o sea, es como que no hemos salido todavía ni siquiera de los escombros, ponerlo como por lo básico, pues. Sí, porque es que Venezuela no está, primero Venezuela no está preparada para nada. Y segundo, para una catástrofe como esta, nosotros muchísimo menos. Entonces, todo el mundo vio lo de los insumos y todas las cosas que nosotros estamos precarios, absolutamente precarios en todo eso. Eso lo hablamos en el episodio Y anterior. ya que veníamos con sistemas también precarios. Y no, por eso te digo, y el sistema en general de Venezuela está por el suelo. Y entonces aquí quedó más que demostrado que de verdad no hay un gobierno que nos permita a nosotros tener un país normal y común como todos los demás. No es que ante una catástrofe los demás países hubieran reaccionado distinto, no, sino que tendrían las herramientas como para poder solucionar las cosas. Primero, a mayor inmediatez, porque yo creo que eso fue uno de los grandes problemas que pasó con Venezuela, que la inmediatez del accionar lo hicieron fue los ciudadanos, no fue un gobierno que se encargó de decir, bueno, vamos a desplazar todo este poco de trabajadores, maquinaria, militares, cuerpos policiales, protección civil, todo esto, eso no se vio reflejado No en hubo. ninguna parte de ninguna. El Estado no ejecutó Hay nada. zonas en La Guaira donde todavía hay gente desde el primer día pidiendo ayuda. Hoy ya son zonas muy alejadas. La gente se centró, que bueno, fue una de las críticas que estaban haciendo en redes sociales, que muchas personas llegaron hasta cierto punto y más allá no han llegado todavía. Y hay casas que están tal cual como se quedaron desde el primer día. Entonces eso es parte de esto mismo, pues, de que no hay un gobierno suficiente para poder solucionar este problema que estamos viviendo, pues.
Porque por mucho que la gente tenga voluntad, por mucho que tengamos ayuda extranjera, por mucho que tengamos voluntarios, por mucho que tengamos rescatistas de los mejores del mundo que han llegado a Venezuela, hay partes donde de verdad se necesita que el gobierno de tu país se encargue de realizar ciertas cosas porque son áreas donde no todo el mundo desconoce. Los que llegan de los rescatistas le dicen, mira, ya donde está toda la gente reunida, ahí es. Pero más allá hay mucho más personas, hay muchas más cosas. Entonces, pues lamentablemente estamos viviendo una situación, lo que dijimos, nosotros pues hemos vivido muchas tragedias una tras de otra y esto se suma como consecuencia de todas estas cosas que políticamente están mal en Venezuela, Sí, lamentablemente. que problemas que traíamos ya desde el pasado. Exacto, por eso te digo. Pero bueno, mira, nosotros, bueno, tenemos claras, entre comillas, no te vamos a buscarle un lado bueno, pero lo que pasó en los dos desastres más grandes que hemos tenido nosotros en la historia nuestra. Uno pasó en el 67 y el otro pasó en el 99. El primero fue el terremoto que pasó en Caracas en 1967, que tuvo una magnitud de 6.5 y que, bueno, pasó solamente en esa región de Caracas, afectó también otras zonas distintas, que eso fue lo que dijimos en el episodio anterior también. Estos dos terremotos que pasaron en Venezuela afectaron muchas partes del país, sobre todo en el centro. Y las dos tragedias anteriores habían afectado una zona de Venezuela. Entonces, este terremoto en 1967 afectó Caracas como tal. Y sí hubo de verdad bastante pérdida, hubo consecuencias muy negativas después del terremoto, porque pues obviamente estamos hablando de una Venezuela muy distinta, pero que tuvo un accionar diferente por parte de las autoridades. No fue como esta manera se realizó en Venezuela, pues. Pero sin embargo también hay muchas cosas que son similares. La gente duró mucho tiempo, las personas afectadas, los damnificados, duraron mucho tiempo en ser reubicados. Estas personas también tuvieron que dormir en carpas en la calle. Las personas también tenían un miedo psicológico de poder entrar en las estructuras que quedaron afectadas. Porque ahorita en Venezuela, también en Caracas sobre todo, que sí se vio afectado, pero no a nivel de La Guaira, hay estructuras que quedaron en pie, pero afectadas. Entonces la gente tiene el miedo de decir, epa, no, mira, nos ha venido por acá todavía las personas que se supone que se encarguen de inspeccionar y decir, epa, no, mira, usted sí se puede meter ahí. Y entonces prefieren quedarse afuera, quedarse en los parques, quedarse en carpa, porque dicen, ajá, vuelve a ver otra réplica así, aunque sea pequeña, esa vaina se viene Hay para abajo. algo que vi y me parece también como que va con lo que estás diciendo. Ujú. En cuanto a eso, creo que hay ciertas partes que sí han chequeado los edificios y les están poniendo stickers donde son habilitados y no habilitados, ¿sabes? Como que están funcionando, sirven, quedaron bien y otros que no. Ujú. Sí, exacto, por eso te digo, pero no es que se ha hecho como se debería No es hacer. que la mayoría, pues. Exacto, como se debería hacer, porque incluso hay personas que están arriesgando a meterse también en esas estructuras. Yo he visto... Marico, en Venezuela está todo, Ujú. todo tan mal que yo no sé si confiaría en alguien que llegue y ponga un sticker y diga, sí, ya lo revisé y todo bien, ¿sabes? O sea, es como que, ¿cómo yo confío, Pero weón? creo que han habilitado como voluntarios de ingeniería civil y todo ese tipo de cosas que son los que se han encargado de hacer No es el gobierno. no es Es el que gobierno, imagínate, si ni no estoy siquiera mal. eso están haciendo. Por eso te digo, o sea, la accionar del gobierno, lamentablemente no hay que hablar de política. O sea, hay mucha gente que le choca esto desde el principio y que no politicemos, es que hay que politizarlo. Porque esto es consecuencia de una mala gestión en Venezuela en Es general. que como no O sea, politizamos, si no es que estamos diciendo que llegó de él y empezó a batuquear la tierra, no. Sino que lamentablemente las consecuencias de todo lo que pasó no se pudieron solucionar de la mejor manera porque ellos destruyeron el país hace muchos años en todos los sectores. Entonces no teníamos las herramientas para poder contrarrestar esto. Y ¿cómo no se lamentablemente es politiza? así. Mira, ¿cómo no se politiza esta vaina si quién más puede meter mano en un momento así si no es el gobierno? ¿Quién más? Es el que tiene que hacerlo. Claro. No puedo, o sea, ni siquiera los que viven allá, o sea, una persona de a pie no puede meter mano en algo como esto, de esta magnitud, pues es el gobierno, marico, que son los que deben El tener Estado, los claro. recursos, entre comillas, son los que deben tener. El Estado debe tener los recursos y la capacitación para ejecutar. Claro, y no Y es solo algo que- eso, sino que aparte llega la ayuda, llegan los voluntarios, llegan los rescatistas, entonces se ponen a hacer actos protocolares que celebrando la independencia el 5 de julio, en vez de tener esas personas en el área de trabajo donde deberían estar, no, nos vamos a llevar porque yo quiero que ante las cámaras quede que no. Entonces, esas Marico, son el vainas. chavismo nos odia Esas son- tanto, mano. Esas Nos son odia vainas tanto. que uno dice, no puede ser posible que sean tan caraduras. Porque una cosa es que tú seas un incompetente, que no tengas las herramientas para solucionar la vaina, y otra cosa es que tú le bloquees a los que están echándole bola como pueden de las cosas. O sea, eso ya es el extremo de la situación. Eso es un marico. odio, Eso ya marico. es... Ya tú no entiendes. O sea, ya a ti no te entra en la cabeza como unas personas que han hecho tanto mal y que tienen tanto dinero, porque es que esa gente se puede gastar, yo creo que $1 billón diario y no se lo termina de gastar hasta que se mueran.
Y todavía siguen jodiendo. O Sí, de sea, pana. yo digo, verga, ya, o sea, ¿qué más quieres? De pana, de O sea, pana. ¿qué más quieres? El país está literalmente destruido. Ahora sí estamos en ruina. Ahora sí. Ya no es una metáfora de que venimos diciendo que Venezuela está en ruina, que Venezuela se está cayendo. Ahora literalmente se cayó el país. Y todavía ustedes siguen con la ladilla. O No, sea, y- no. Exactamente. Verga, o sea, a Y uno le que frustra. en la parte económica, por ahí también estuve viendo algo que me pareció interesante, bueno, que hay un estimado más o menos de reconstrucción para esa zona que puede ser entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Sí, es que Es esos demasiado dinero, son huevón, montos. que no teníamos, y de paso que veníamos con falencia de la electricidad que no fallaba, que fallaba, todo ese tipo de cosas, imagínate, súmale todo eso ahora. Claro, marico. Mira, bueno, cuando pasó esto en Caracas, en el terremoto que pasó en el 67, hubieron más de 80.000 personas afectadas. Y empezaron a reubicarlas. Lo que pasa es que ahí sí se realizaron diferentes visiones, por decirlo así, donde se elaboraron edificaciones en las cercanías de la capital, que fue lo que pasó esto, y reubicaron a muchas personas en esa adyacencia. Entonces, bueno, se pudo solucionar esto en un largo plazo. O sea, esto no pasó ni en 2 meses ni en 3 meses. Esto pasó entre 5 a 10 años, que es lo que más o menos se toma entre quitar todo este desastre que pasó, entre los edificios que se cayeron, entre las carreteras que se dañaron, los acueductos, Todo el tipo de sistema, todo el tipo todo de el sistema sistema. que colapsó. Tuvieron que reestructurarlo y volverlo a hacer de nuevo prácticamente y trabajar sobre todo eso a nivel, a ver, sanitario, o sea, a nivel A general. nivel de construcción. Sí, no, y a nivel sanitario, o sea, las personas que lamentablemente fallecieron terminaban siendo también unas consecuencias negativas para los que estaban ahí, porque para nadie es un secreto que el cuerpo humano cuando una persona fallece, pues genera bacterias, genera virus y genera cosas biológicas que afectan al ser humano, a la población en general. Entonces, todo esto tuvo que contrarrestarse y no fue fácil. Entonces, por eso le estamos poniendo esta comparativa entre lo que pasó en ese momento y a lo de ahora. Aparte, también hablar de las consecuencias psicológicas. Porque muchas personas a raíz de eso ya no podían vivir en edificios. Muchas personas que dijeron, no, yo en un edificio no vuelvo a vivir. Y se mudaban a casas o cuando hicieron la construcción de los edificios grandes no quisieron habitarlos porque decían que, bueno, que tenían el miedo. Pues porque imagínate, ver que ese edificio se está sacudiendo y que se está cayendo y tú te quedas con eso psicológicamente, ver personas morir, eso es algo que psicológicamente te afecta, lamentablemente. Entonces, todo esto también va a volver a pasar ahora. Hay que entender que estos niños que están viviendo estas cosas que están pasando, estos niños van a crecer con consecuencias psicológicas malas. Incluso los adolescentes, personas mayores que también tuvieron el desastre de Vargas, ahora tienen este problema también y son personas que les va a afectar psicológicamente. Aparte, sin mencionar las pérdidas humanas que tuvieron de sus familiares, de sus amigos, de sus mamás, de sus hermanos, de cualquier persona que pues, lamentablemente pues, ya no están con ellos y todo eso va a traer consecuencias psicológicas. Por eso va a haber que hacer como que un esfuerzo grande dentro de las personas que son preparadas en esas áreas de Venezuela para poder ayudar también, porque eso va a ser muy necesario. Hay algo que también quería incluir aquí, Ujú, que fue algo que vi que me pareció interesante, aunque dicen que en esa área de La Guaira no se debería de construir, ujú, porque son terrenos que se llaman como que es abanico aluviales. ok, ¿Y qué hace esto? Que las construcciones que se hicieron ahí son desperdicios que las montañas han arrojado durante siglos. ¿Qué pasa? Que en el caso de estos terremotos, estos sismos, esa parte que se mantiene dura cuando no pasa eso, cuando ocurren los sismos, se convierte en casi que suelo líquido, o sea, se convierte casi que agua. Y todo tipo de construcción que se haga ahí se viene para abajo porque ya el suelo se está comportando como agua. Como son rocas y arenas que las montañas han desechado, pasa eso. Entonces, lo que he escuchado, que es lo más lógico, es no construir cosas, sino dejarlo como algo turístico, ¿sí me entiendes? No sé, como un panteón, un parque, este Un tipo de cosas. panteón. O sea, una fosa común, dices tú. este, un cementerio, prácticamente. Ok. Ah, Sí, bueno, yo creo que eso lo están construyendo ahorita en Entonces, varias áreas. como que es mucho mejor que hacer edificios. Claro, que es una zona turística y todo el mundo ahí han construido muchos edificios, pero los tienen que guiarse también por los estudios de suelo. Y también que es necesario que en Venezuela se hagan más estudios de suelo en las zonas que posiblemente se comporten igual que a esa. no, de bolas que sí. Tú sabes que
Sí, ahorita que pasó todo esto, obviamente salen a la luz un par de cosas que de pronto no sabíamos, pero en el 2000 y pico, 2002, comenzando en los 2000, según, y hay un informe japonés por ahí que se hizo de esos suelos en La Guaira, donde claramente dicen que son suelos que pues, no están aptos para construir ese tipo de edificaciones, o al menos no de esa manera como De se 4 construyeron. niveles creo que tenían el Exacto, máximo. no como estaban, pues, pero es un poco contradictorio porque justamente antes de venir para acá, para hacer este episodio, me salió una noticia de un nuevo japonés que está haciendo también un estudio en Venezuela, en La Guaira, y él dice que eso está para construir edificios hasta de 50 pisos. Entonces, no sé si cambió, obviamente, por la tecnología que tenemos ahora, que tenemos, digo, en el mundo, pues, no en Venezuela, Ajá. pero si de pronto se aplica tecnología japonesa, capaz y si se pueda. Obviamente yo digo que en la naturaleza o con un buen estudio de suelo, que es lo principal que tienes que hacer para tú construir algo, determinando bien qué necesitas y yo creo que puedes hacer una buena construcción dependiendo pues, de lo que arroje el estudio, ¿sabes? Porque sabes qué vas a usar, qué materiales y vainas, sabes que si es muy líquido, pues necesitas más, no sé. Coño, es fuerte esa parte porque también en esa publicación que vi decía, había comentarios, ay, cómo la gente construyó en Nueva York. Nueva York es un terreno pantanoso, lodoso, que se hunde, que la mayoría, o en Dubái, que es también un terreno arenoso. Entonces, lo que pasa es que sí, es verdad, son tipos de tecnologías diferentes que no estaban implementadas en Venezuela y que eso hace que, obviamente, sea mucho más frágil todo. Es que se construyó como tú construirías normalmente en un lugar súper sólido y firme. Entonces quisieron aplicar la misma, pues no hubo como una adaptación a lo que está No viviendo siguieron las normas de construcción. Marico, sí, o sea, los suelos cambian, pues entonces según el tipo de suelo tienes que adaptar la construcción para ese tipo de suelo. Bueno, es que una de las edificaciones esas que se cayó, de las principales que se cayó, fue la tal Hugo Chávez. Que acuérdense que esa fue una de las edificaciones que se creó después del AVE de Vargas, para reubicar a las personas y poder pues, ponerlas otra vez en una vivienda digna en ese momento. Pero obviamente, como tú dices, pues no se tomó en consideración pues la consecuencia que iba a tener a futuro, que si pasaba algo como esto, pues no ibas a tener la capacidad para aguantar esos edificios. El suelo no iba a tener la capacidad de aguantar esos edificios. Entonces, bueno, eh, a ver, vuelvo y repito, un desastre natural pasa naturalmente, pero también estas son cosas que se prevén con anticipación, pues en un país donde se cumplan las leyes, porque en Venezuela nosotros que somos ingenieros civil, nosotros estamos cerca de lo que fue, de lo que ha sido la corrupción también en esa parte, de fírmeme este papel, que arquitecto fírmeme aquí, apruébeme este proyecto, que la vaina esta de la comisión de construcción fírmeme acá, el colegio de ingenieros, uno Que sabe el que esas son presupuesto no vainas. llega como, como, como debería de ser a la construcción. En todo. Entonces, a nivel general, la corrupción también está metida en parte de eso y esto es parte de un estado fallido que nosotros estamos viviendo y que lamentablemente, pues aquí están las consecuencias de todo eso. Que por eso es que todo tiene una razón de ser y una relación contra la política, contra el nivel social de Venezuela que ha caído mucho y todo esto, pues se ve reflejado en esto, que lamentablemente tuvimos que abrir los ojos así. O sea, nos dimos cuenta de muchas cosas así. Muchos venezolanos dijeron, verga, entendimos por qué en otros países, nosotros que estamos fuera y muchos venezolanos que nos tocó emigrar, entendemos por qué en otros países joden, como nosotros decimos, verga, pero aquí se joden por las leyes. Las leyes están por algo, o sea, se tienen que cumplir es por algo. Entonces, lamentablemente, por las malas, nosotros estamos aprendiendo esto. Pero vuelvo y digo, esto no es parte de que solamente es culpa de nosotros, porque a nosotros nos tocó crecer así, nosotros nos tocó desenvolvernos en un país así. Y esto es porque consecuencia de eso, o sea, de una mala gestión política. Y eso no tiene ningún otro, no lo busque por ningún otro lado, porque esto no es que, ay, no, que ustedes los venezolanos son así, no. Nosotros nos tocó adaptarnos a las situaciones que vivíamos en el país y a la forma que nos tocó desarrollarnos en todas las áreas de Venezuela, porque esto no es solamente a nivel de construcción, se están viendo las consecuencias a nivel sanitario porque en los hospitales ustedes vieron cómo o sea, no abarcaron la capacidad necesaria para poder tener a la cantidad de personas que obviamente fue muchísimo más de lo que se preveía, pero tuvieron que adaptarse McDonald's, tuvieron que adaptarse Farmatodo, tuvieron que adaptarse escuelas, tuvieron que adaptarse iglesias, que normalmente pasa en otros países cuando hay tragedia, pero en Venezuela como no estamos precarios en absolutamente todo y nada, ni hablar a nivel de medicina y de salud, obviamente pues eso nos sobrepasó muchísimo. Entonces bueno, ahí, esta es otra consecuencia de eso también.
Hacemos una pausa en este episodio para pedirte que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un video. También tenemos redes sociales. Nos puedes conseguir en todas como @nadie nos llamó. Como ya saben, queremos seguir creciendo y esta es la mejor manera que tienen para apoyarnos. Continuamos con el episodio. Tú sabes que también me parece curioso, aparte de todas las fallas que tenemos en esos sistemas, que ahorita también como que están intentando lanzar millones de toneladas, huevón, al mar. Eso no se puede hacer. Eso tiene muchas consecuencias, tanto a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque a mediano plazo, si lanzamos eso, no solamente estamos lanzando concreto y cabilla, estamos lanzando electrodomésticos, aguas negras, transformadores, todo ese tipo de cosas que van a contaminar el mar a corto plazo. Eso afectaría. A mediano plazo sería ya que esas mismas capas que se lanzaron no van a dañar demasiados corales. Esto va a hacer que la luz del sol no entre al mar y se dañen los corales y se altere la vida marina. El ecosistema marino. El ecosistema marino, el ecosistema. Y a largo plazo, todo esto debería que cambien las corrientes marinas, que nosotros mismos nos enfermemos porque todo ese tipo de desechos químicos están ahí en el mar y nosotros, como la mayoría de esa parte de, no sé, La Guaira también vive de la pesca, afectaría eso porque todos los pescados prácticamente estarían absorbiendo eso y vendrían hacia nosotros ya como alimento y dañarían la salud de las personas. Y que también va a tener desecho biológico. O sea, eso ¿Sabe? suena fuerte, pero... Exactamente. Es verdad. O sea, no- ¿Sabes también que me pareció interesante? Algo de que en la Ciudad de México se aplicó en el pasado, que fue de que ellos separaban los desechos, los escombros, separaban, por ejemplo, el concreto y el metal y las otras cosas. El concreto, y eso lo demolían, lo trituraban y lo convertían como en un aditivo que se puede utilizar para las construcciones de vías y de edificaciones. Entonces esto me parece interesante que se pueda aplicar también en este caso. ¿Que lo harán? No sabemos. Pues un país con un buen gobierno. ¿Qué quieres que te digo lo que yo creería? Y estamos hablando que eso en México pasó en el 80 y pico, 85. 85. O sea, estamos hablando de que eso fue hace 40 años. Y imagínate cómo solucionaron y nosotros estamos 40 años atrás en eso. Crudo. O sea, es crudo. O sea, Que no tenemos no nosotros, tenemos los recursos algo que estaba para viendo, eso. nosotros no tenemos esa cultura que parece loco, pero no tenemos lo de practicar los simulacros de sismo, no tenemos nada de esas cosas. Mira, güey. eso se adaptó en Venezuela después de esta tragedia que pasó en Caracas y después lo de Vargas. Bueno, para las personas que no saben, que no son de Venezuela, en el año 1999 en Vargas, Vargas es La Guaira ahorita, lo que pasa es que se cambió el nombre del estado. En este estado hubo un deslave que fue la peor catástrofe que ha pasado en la historia de nuestro país, donde fallecieron más de 10.000 personas, 15.000 personas, 20.000 personas, personas que se desaparecieron y más nunca fueron encontradas. O sea, de verdad que... Porque no fue que le cayó un edificio encima, sino que fue barro, fue construcciones, fue agua y todo eso se secó y cuando se secó se solidificó y obviamente quedaron personas atrapadas que fue imposible recuperar cuerpo. Entonces, bueno, cuando pasó esto, que fue en Vargas, pues obviamente nosotros teníamos, ¿qué? 6 años. Estábamos pequeñitos, ¿no? 6 años estábamos. Y bueno, a raíz de eso mismo, pues también las personas empezaron a tener los alrededores tuvieron esas enfermedades que tú estás mencionando, porque pues obviamente pues todo ese desastre afectó a las zonas cercanas. Y lamentablemente pues el gobierno de Chávez, que en ese momento estaba empezando, pues tampoco actuó de la manera que debió haber actuado porque no permitió la ayuda humanitaria internacional, no permitió o no realizó los procesos adecuados. Yo me acuerdo que en Barinas por lo menos hay una organización que se llama Ciudad Tabacare. Eso lo crearon en el 2011. Fueron 11 años después del desastre, donde pudieron empezar a reubicar personas. Entonces, todo este proceso llevó un tiempo tan inmenso para poder tener un accionar suficiente para poder darle soluciones a todas esas personas, a los damnificados. Imagínate, estoy hablando 11 años después, fue que los reubicaron en otro estado que queda mucho más alejado de Vargas. Barinas y Vargas, ¿cuánto hay diferencia? 7, 8 horas. 8. Más o menos. Entonces, imagínate lo lento y lo precario que nosotros somos desde el 99. Y súmale 26 años de destrucción total, obviamente ahorita nos va a costar muchísimo más. La gente dice, los que son de afuera, he visto por ahí un par de videos, y dicen así como que se suponen que son un país súper rico, que tiene mucho petróleo y tal.
no es que no tengamos recursos naturales o que no haya cómo. Lo que pasa es que se han robado todo durante todos estos tiempos, durante todos estos años. Y lo que se supone que debe ser una inversión no se ha hecho en 3 décadas ya casi de gobierno. No hay inversión en la salud, no hay inversión en la educación, no hay inversión en infraestructura. Entonces, ¿cómo podemos responder a un momento como esto si no se ha No preparado? tenemos con qué, pues. No hay cómo. O sea, y no es que no hay cómo de la naturaleza, es que lo que hay se ha estado desviando para otro lugar que no ha sido la preparación para este tipo de casos, ¿me entiendes? Sí. O sea, ¿cómo tú explicas que un edificio fue construido en una zona con mucha agua, pues, o sea, con un nivel freático muy alto, en un lugar con una construcción que no fue diseñada para ese tipo de suelo, por ejemplo? O sea, Y en un lugar donde pasó una tragedia ya. O sea, Esa es otra cosa que tenemos que implementar, marico, que se cumplan los códigos de construcción. porque la gente dice, no, que Las Japón, pero normas. mira Japón porque tiene edificios, porque es que ellos sí estudiaron el suelo y porque ellos sí se adaptaron a las condiciones del suelo. O sea, tenemos un suelo así, no podemos darnos el lujo de construir un edificio solamente por ahorrarnos costos. Hay que meterle plata para que quede bien y para que soporte sismo. Y ahí está Japón. Construyó tremendo muro alrededor de la ciudad, sembró no sé cuántos millones de árboles para evitar tsunamis, para que no lleguen hacia la ciudad como tal, sino para que se queden en las costas en dado caso. O sea, ha habido una preparación monetaria, económica y también de estudios. O sea, se estudió, puede pasar esto, va a pasar esto, vamos a prepararnos. Y se prepararon. No, qué fuerte hablar de este tipo de cosas, pero tenemos que hablar también, porque es parte del proceso y de lo que tenemos que, de la reconstrucción de Venezuela, weón. O sea, en este momento también tenemos que, como dijo Israel hace rato, ser realistas, pues. Y no solamente estancarnos en lo que pasó, sino pues tratar de que esto se lleve de la mejor manera y que lleve un periodo de reconstrucción y esta vez sí sea bueno. claro, es fuerte imaginarse que 39 segundos traigan consecuencias de años tan fuertes, ¿sabes? Porque eso fue lo que duraron los dos terremotos que pasaron simultáneamente. Y a pesar del poquito tiempo porque no fue una de las mayores catástrofes que ha pasado a nivel general. En México ha pasado peor, en Filipinas ha pasado, en Tailandia, en Japón, en Chile ni hablar. Entonces, pues nosotros no estamos diciendo que nosotros, ay, qué pobrecito, no. Pero es esto, que no estamos preparados para afrontar esto. O sea, no tenemos socialmente, una enseñanza que nos permita a nosotros cómo contrarrestar estas cosas. Primero como sociedad. No estamos preparados como sociedad. Nosotros lamentablemente, creo que lo vimos en el episodio anterior, vimos la poca reacción y accionar de muchas personas. Primero porque mentalmente tú nunca estás preparado para decir en Venezuela un terremoto, un sismo, una vaina. Eso no va a pasar. Y segundo, porque pues no estamos preparados. O sea, somos una generación que creció sin esas advertencias, sin esas normas, sin esos criterios. Y nosotros lamentablemente, pues cuando pasa algo así, no tenemos las herramientas para primero como personas y como ciudadanos accionar y decir, bueno, mira, está pasando un terremoto, vamos a hacer de esta manera, reaccionamos de esta manera, no lo tenemos. Y aparte, después que pasó la desgracia, no tenemos el gobierno, no tenemos el Estado o el apoyo del Estado del lado del ciudadano para poder contrarrestar todas estas cosas. Entonces, sumando todo eso, pues da como consecuencia todo este despelote que tenemos, porque es un despelote inmenso que está pasando en Venezuela, que si no hubiera sido por la misma acción del venezolano, que reaccionó de la forma que reaccionó, que tuvo la valentía y la hombría y muchas personas, porque cuando empezaron con las ayudas y estas cosas, el gobierno quería como que mantener ellos el orden de la ayuda, ¿no? Que nosotros no vamos a hacer los centros de acopio de nuestra manera, la gente no le paró bola a esa mierda. No, que centro de acopio del gobierno ubicado en tal parte. Nadie fue a llevar vainas para allá. La gente tenía su centro de confianza, confiaban en las personas. Mira, que un país, una persona confirma en un influencer que en el gobierno se da mucho de qué hablar. Y ahí tú estás, por ahí sacas la conclusión de que de verdad que es que el Estado no está para ayudar al ciudadano. Entonces que tú llegues y digas, no, mira, yo confío más en Marco, yo confío más en Javier Alamadrid, yo confío más en este otro influencer que en Delcy, que en Diosdado, porque hay que dar nombres propios. Entonces, pues, lamentablemente, pues eso habla de cómo estamos nosotros culturalmente. Entonces, en otros países, cuando ha habido esta desgracia, como tú dices, en México tuvieron cómo accionar, y estamos hablando de hace 40 años. En Chile, estamos hablando que pasó en el 60, y tuvieron cómo accionar, y ya las normas sísmicas en Chile han cambiado, y ellos están muy, pero muy preparados para cualquier evento, que incluso se burlan de cuando las personas extranjeras, no solamente venezolanos, están allá y sienten algún sismo, ellos ya saben cómo reaccionar a eso, porque hacen simulacros constantemente,
porque te dicen las medidas de evacuación que tienes que tomar, cuáles dicen las medidas que tienes que hacer en el momento que está pasando eso. Entonces nosotros no tenemos eso. Y en el momento, yo espero, de verdad, espero y aspiro y tengo La fe. la fe y la esperanza de que a raíz de esto nosotros empecemos a crear una cultura acerca de estas cosas, porque lamentablemente Son cosas que se son escapan de cosas las que hay manos. que precavirlas. No diciendo, no, que nos va a volver a pasar y no, que si eres ave mal agüero que eso no va a volver a pasar. No, es que hay que estar precavido. Porque ahorita, por lo menos en Barinas, están hablando, que obviamente son vainas que no sabemos a ciencia cierta porque pues la precariedad de las cosas, de que la falla de Boconó también se puede activar en cualquier momento. Entonces, imagínate Barinas, que es una ciudad mucho más pequeña que la capital o de los estados céntricos de Venezuela, que no tenemos muchísima menos preparación, muchísima menos herramientas. Entonces, ¿cómo quedaría Barinas bajo un desastre de eso? O sea, estamos hablando de que serían pérdidas y pérdidas inmensas. O sea, entonces yo espero de verdad que a raíz de esto, pues nosotros podamos buscar la forma de empezar a crecer como sociedad en estos aspectos y que de verdad nos preparemos para futuras cosas que van a pasar en algún momento, porque lamentablemente la naturaleza es así. O sea, no es algo que controle absolutamente nadie, sino que va a pasar. O sea, en algún momento va a pasar algo más. Entonces hay que estar preparado para eso, hay que enseñarle a nuestros niños a estar preparados para eso, a los mismos adultos, a las personas que vienen de la nueva generación, todo esto. Y lamentablemente ya se quedó demostrado que el gobierno tiene la capacidad para por cualquier cosa de Venezuela, en el ámbito que usted lo vea, en la zona que usted lo vea, este gobierno no tiene la capacidad. La Lamentablemente. última vez que yo recuerdo de haber visto un tipo de concientización en un aula de clases acerca de sismos y toda esta vaina fue en la escuelita. O sea, yo era camisa blanca, estábamos en 5º grado, creo, que me tocó exponer, nos tocó exponer acerca de los sismos, los terremotos. Ahí fue cuando descubrí lo que son las escalas, que está la de Richter, la de Mercalli, la vaina. Y marico, o sea, estamos hablando de hace más de ya casi que 25 años que pasó eso. Y es lo que nos deja como demostrado de que de que esa cultura se perdió, pues, con el pasar del tiempo. Como dice Vitrago, de pronto porque no es un país que frecuenta este tipo de cosas, pues, pero es importante siempre tener Cultura. de ese aspecto. cultura de cualquier cosa, mano. Tenemos que saber, así sea un poco. Es importante. Sí. Por ahí dicen que la ignorancia es la que mata al pueblo, muchas veces. Sí, sí, es verdad. Y bueno, lo que decimos, bueno, nosotros queremos que, bueno, sigamos con las ayudas, sigamos con las donaciones. Esto no es de que se acabó ya. Nosotros entendemos y porque nosotros también lo estamos viviendo, que tenemos que seguir con nuestra vida. Todas las personas que están afuera, que están adentro, que están en otros estados, tienen que seguir con sus vidas. Cada persona, cada venezolano en el mundo. No le podemos exigir lo mismo a las personas que todavía están buscando a sus familiares. Esas personas necesitan ayuda. Esas personas que están allá, esos rescatistas, los voluntarios, la mano de obra que se está encargando como de intentar ayudar lo más que pueda. Todas esas personas siguen necesitando ayuda. Y sobre todo los damnificados. Hay personas que, bueno, que están durmiendo lamentablemente en la calle, que duermen en carpa, que duermen en acera, que duermen en carro, que duermen en el piso porque no tienen cómo. Entonces, bueno, esas personas todavía necesitan de nuestra ayuda y pues por eso queremos invitarlos a que sigamos realizando las donaciones, que sigamos... Ya hay que entender que esto va evolucionando con el pasar de los días. Por ahí lo vi en un Que podcast. las necesidades son Que las diferentes. necesidades diariamente cambian. O sea, un día donde se necesita más medicina que insumos de otra cosa y otro día donde se necesita más comida y otro día donde... O sea, de verdad que pues esto es constantemente cambiante, pero nosotros tenemos que estar ahí y seguir ¿Sabes qué se apoyando. necesita ahorita que no sé si se necesitó el primer día? Por ejemplo, que obviamente todavía no estaban como que bien enumeradas. Hay muchas personas, mano, que perdieron piernas. Ujú. Por ejemplo, hay un pana, no me acuerdo el nombre, creo que apellido Sí, Dos lo he visto. Santos, que él está muy metido en esta parte porque él también le hacen falta sus 2 piernas y él tiene prótesis. Ujú. Y me parece muy interesante esto porque él va hacia los hospitales y a darle como charlas motivacionales a las personas que perdieron extremidades. Y es una necesidad. O sea, hay gente necesitando también prótesis en este Vi momento. ese video exactamente y me parece No, me pareció brutal. me parece algo brutal. ¿Por qué? Porque él fue allá y ha dicho que en este terremoto han habido gran cantidad de niños que están quedando sin sus piernas. Entonces está buscando como apoyo de influencers que también haya vivido ese tipo de consecuencias, donde pueda brindar su ayuda a esas personas, a esos niños, también dándoles consejos y si puede colaborar, pues
Claro, brutal. y lo que estamos hablando, o sea, psicológicamente cuesta para un niño, imagínate. Ese niño por lo menos, bueno, un video que yo vi que él sale con él perdió una pierna y él, de alguna forma u otra, su historia llegó hasta Cristiano Ronaldo. Y Cristiano le mandó una franela firmada a uno de los niños. ¿Él perdió la pierna? Sí. No, no sabía. Entonces, pues bueno, uno entiende que estos son momentos muy duros y que psicológicamente que hay que estar preparado más que todo. Y que, vuelvo y repito, como dije anteriormente, estas personas que son de esta área, o sea, que ha crecido mucho ahora la psicología y todas las terapias y todas estas cosas, van a ser muy importantes aquí en adelante para los venezolanos que están allá viviendo tantas Para cosas. despedirnos, en el episodio pasado dejamos un link en el video de un GoFundMe que hizo Neutrochori, un cantante venezolano. Hoy me metí a ver cuánto llevaba. Ya estaba casi que llegaba a los $100,000, que es la meta. Para la fecha que salga esto, muy posiblemente ya esté la meta. Entonces, creo que se logró algo importante. Esperemos a ver qué pasa y, como dice Vitrago, a seguir donando, a seguir dando. ayudando, a seguir ayudando. Buscar las entidades que sientan ustedes que son de confianza y que ustedes crean que, o sea, son Las que más les guste. las que más les guste, con las que más pero se sientan que- cómodos, claro. exactamente. Sí, para porque que es que sigan uno haciéndolo. uno entiende que la gente por fuera tiene dudas de que, verga, uno manda ¿Será que 30, llega o no 40 llega? dólares. Pero como dijo Israel también en el episodio anterior, si tiene un contacto directo con las personas afectadas, pues eso sería muchísimo más fácil porque pues Sí, sabe claro. que la ayuda va a llegar. Cualquier cosita que quieras mandar, lo mandas directo, es más fácil, es más rápido, llega directamente. Nos vamos, gracias a todos de verdad por este episodio. Bueno, por quedarse en este episodio más bien. Nos vemos el próximo sábado. No se olviden que esto es Nadie Nos Llamó, pero... Estamos.